Rayuela, de Julio Cortázar. Capítulo 3. El tercer cigarrillo del insomnio se quemaba en la boca de Horacio Oliveira sentado en la cama. Una o dos veces había pasado levemente la mano por el pelo de la maga dormida contra él. Era la madrugada del lunes. Había dejado seguir la tarde y la noche del domingo leyendo, escuchando discos, levantándose alternativamente para calentar café o cebar mate. Al final de un cuarteto de Haydn, la maga se había quedado dormida, y Oliveira, sin ganas de seguir escuchando, desenchufó el tocadiscos desde la cama. El disco siguió girando unas pocas vueltas, ya sin que ningún sonido brotara del parlante. No sabía por qué, pero esa inercia estúpida lo había hecho pensar en los movimientos aparentemente inútiles de algunos insectos, de algunos niños. No podía dormir. Fumaba mirando por la ventana abierta, la bohardilla donde a veces un violinista con joroba estudiaba hasta muy tarde. No hacía calor, pero el cuerpo de la maga le calentaba la pierna y el flanco derecho. Se apartó poco a poco, pensó que la noche iba a ser larga. Se sentía muy bien, como siempre que la maga y él habían conseguido llegar al final de un encuentro sin chocar y sin exasperarse. Le importaba muy poco la carta de su hermano, rotundo abogado rosariano que producía 4 pliegos de papel avión acerca de los deberes filiaros y ciudadanos malbaratados por Oliveira. La carta era una verdadera delicia, y ya la había fijado en el scotch tape de la pared para que la saborearan sus amigos. Lo único importante era la confirmación del envío de dinero para la bolsa negra, que su hermano llamaba delicadamente el comisionista. Oliveira pensó que podría comprar unos libros que andaba queriendo leer, y que le daría 3.000 francos a la maga para que hiciera lo que le diera la gana. Probablemente compró un elefante de felpa de tamaño casi natural para estupefacción de Rocamadour. Por la mañana tendría que ir a lo del viejo Towil, ponerle al día de la correspondencia con Latinoamérica. Salir, hacer, poner al día, no eran cosas que ayudaran a dormirse. Poner al día, vaya expresión. Hacer algo, hacer el bien, hacer pis, hacer tiempo, las acciones en todas sus barajas. Pero detrás de toda acción había una protesta, porque todo hacer significa salir de para llegar a, o mover algo para que estuviera aquí y no allí, o entrar en esa casa en vez de no entrar, o entrar en la de al lado. Es decir, que en toda acción había la admisión de una carencia, de algo no hecho todavía, que era posible hacer. La protesta tácita frente a la continua evidencia de la falta, de la merma, de la parvedad del presente. Creer que la acción podría colmar, o que la suma de las acciones podría realmente equivaler a una vida digna de este hombre, era una ilusión moralista. Valía más renunciar, porque la renuncia a la acción era la protesta misma, y no su máscara. Oliveira encendió otro cigarrillo, y su mínimo hacer lo obligó a sonreírse irónicamente y a tomarse el pelo en el acto mismo. Poco le importaban los análisis superficiales, casi siempre vaciados por la distracción y las trampas filológicas. Lo único cierto era el peso de la boca del estómago, la sospecha física de que algo no andaba bien, de que casi nunca había andado bien. No era ni siquiera un problema, sino haberse negado desde temprano a las mentiras colectivas, o a la soledad rencorosa de quien se pone a estudiar los isótopos radiactivos, o a la presidencia de Bartolomé Mitre. Si algo había elegido desde joven, era no defenderse mediante la rápida y ansiosa acumulación de una cultura, truco por excelencia de la clase media argentina para hurtar el cuerpo a la realidad nacional, a cualquier otra, y creerse a salvo del vacío que la rodea. Tal vez gracias a esa especie de fiaca sistémica, como la definía su camarada Traveler, se había librado de ingresar en ese orden firiseo, en el que militan muchos amigos suyos, en general de buena fe porque la cosa era posible, había ejemplos, que esquivaba el fondo de los problemas mediante una especialización de cualquier orden, cuyo ejercicio confería, irónicamente, las más altas ejecutorias de la argentinidad. Por lo demás le parecía tramposo y fácil mezclar problemas históricos
como el ser argentino o esquimal, con problemas como el de la acción o la renuncia. Había vivido lo suficiente para sospechar eso que, pegado a las narices de cualquiera, se le escapa con la mayor frecuencia, el peso del sujeto en la noción del objeto. La maga era de las pocas que no olvidaban jamás que la cara de un tipo influía siempre en la idea de que pudiera hacerse del comunismo o la civilización cretomicénica, y que la forma de sus manos estaba presente en lo que su dueño pudiera sentir frente a Yorlandayo o Dostoyevsky. Por eso Oliveira tendía a admitir que su grupo sanguíneo, el hecho de haber pasado la infancia rodeado de tíos majestuosos, unos amores contrarios a la adolescencia y una facilidad para la astenia podían ser factores del primer orden de su cosmovisión. Era clase media, era porteño, era del Colegio Nacional, y esas cosas no se arreglan así nomás. Lo malo estaba en que a fuerza de tender a la excesiva localización de los puntos de vista, había terminado por pesar y hasta aceptar demasiado en sí el no del todo, y mirar desde el fiel los platillos de la balanza. En París todo le era Buenos Aires y viceversa, en lo más ahincado del amor padecía y acataba la pérdida y el olvido. Actitud perniciosamente cómoda y hasta fácil a poco que se volviera un reflejo y una técnica. La lucidez terrible del paralítico, la ceguera del atleta perfectamente estúpido. Se empieza a andar por la vida con el paso pachorriento del filósofo, del clochard, reduciendo cada vez más los gestos vitales al mero instinto de conservación, al ejercicio de una conciencia más atenta, a no dejarse engañar, a aprender la verdad. Quietismo laico, ataraxia moderada, atenta desatención. Lo importante para Oliveira era asistir sin desmayo al espectáculo de esa partelación Tupac Amaru. No incurría en el pobre egocentrismo, criocentrismo, subercentrismo, cultucentrismo, folclocentrismo, que cotidianamente se proclamaban en torno a él bajo todas las formas posibles. A los 10 años, una tarde de tíos y pontificantes homilias histórico-políticas a la sombra de unos paraísos, había manifestado tímidamente su primera reacción contra el tan hispano-italo-argentino, se lo digo yo, acompañado de un puñetazo rotundo que debía servir de ratificación iracunda. Se lo digo yo, se lo digo yo, carajo. Ese yo había alcanzado a pensar Oliveira, qué valor probatorio tenía. El yo de los grandes, qué omnisciencia conjuraba. A los 15 años se había enterado de que solo sé que no sé nada. La cicuta concomitante le había parecido inevitable. No se desafiaba a la gente en esa forma, se lo digo yo. Más tarde le hizo gracia comprobar cómo con las formas superiores de la cultura, el peso de las autoridades y las influencias, la confianza que dan las buenas lecturas y la inteligencia producían también ese se lo digo yo, finalmente disimulado, incluso para el que lo profería. Ahora se decían los siempre creído, si de algo estoy seguro, es evidente que, casi nunca compensados por una apreciación desapasionada del punto de vista opuesto. Como si la especie velara en el individuo para no dejarlo avanzar demasiado por el camino de la tolerancia, la duda inteligente, el vaivén sentimental. En ese punto dado nacía el callo, la esclerosis, la definición, o negro o blanco, radical o conservador, homosexual o heterosexual, figurativo o abstracto, San Lorenzo o Boca Juniors, carne o verduras, los negocios o la poesía. Y estaba bien, porque la especie no podía fiarse de tipos como Oliveira. La carta de su hermano era exactamente la expresión de esa repulsa. Lo malo de todo esto, pensó, es que desemboca inevitablemente en el animula vagula blandula. ¿Qué hacer? Con esta pregunta empezó a no dormir. Oblemov, cosa facciamo, las grandes voces de la historia incitan a la acción. Hamlet, Revenge, no vengamos Hamlet, o tranquilamente Chippendale, zapatillas y un buen fuego. El sirio, después de todo, elogió escandalosamente a Marta, es sabido. Das la batalla, Arjuna. No podés negar los valores, rey indeciso, la lucha por la lucha misma, vivir peligrosamente, pensar en Mario de Epicurio, en Richard Hillary, en Kio, en T.A. Lawrence.
Felices los que eligen, los que aceptan ser elegidos, los hermosos héroes, los hermosos santos, los escapistas perfectos. Quizá, ¿por qué no? Pero también podía ser que su punto de vista fuese el de la zorra mirando las uvas, y también podía ser que tuviese razón, pero una razón mezquina y lamentable, una razón de hormiga contra cigarra. Si la lucidez desembocaba en la inanición, no se volvía sospechosa, no cubría una forma particularmente diabólica de ceguera. La estupidez del héroe militar que salta con el polvorín, Cabral soldado heroico cubriéndose de gloria, insinuaban quizá una supervisión, un instantáneo asomarse a algo absurdo, por fuera de toda conciencia. No se le pide eso a un sargento, frente a la cual la clarividencia ordinaria, la lucidez de gabinete, de 3 de la mañana en la cama y en mitad del cigarrillo, eran menos eficaces que las de un topo. Le habló de todo eso a la maga que se había despertado y se acurrucaba contra él maullando soñolienta. La maga abrió los ojos y se quedó pensando. Vos no podrías, dijo. Vos pensás demasiado antes de hacer nada. Parto del principio de que la reflexión debe proceder a la acción, bobalina. Partís del principio, dijo la maga. Qué complicado, vos sos como un testigo, sos el que va al museo y mira los cuadros. Quiero decir que los cuadros están ahí y vos en el museo, cerca y lejos al mismo tiempo. Y yo soy un cuadro. Rocamadour es un cuadro. Etienne es un cuadro. Esta pieza es un cuadro. Vos creés que estás en esta pieza, pero no estás. Vos estás mirando la pieza, no estás en la pieza. Esta chica lo dejaría verde a Santo Tomás, dijo Oliveira. ¿Por qué Santo Tomás? Dijo la maga. Ese idiota que quería ver para creer. Sí, querida, dijo Oliveira, pensando que en el fondo la maga había invocado al verdadero santo. Feliz de ella que podía creer sin ver, que formaba cuerpo con la duración, el continuo de la vida. Feliz de ella que estaba dentro de la pieza, que tenía derecho de ciudad en todo lo que tocaba y convivía. Pez río abajo, hoja en el árbol, nube en el cielo, imagen en el poema. Pez, hoja, nube, imagen, exactamente eso, a menos que...